Bueno, vamos a comenzar. Pues como ustedes saben, seguimos toda esta semana en la Semana de la Industria Automotriz y del Empleo, que tiene lugar del 6 al 10 de marzo. La industria automotriz se ha convertido en un pilar del desarrollo nacional. La producción total de vehículos, como nos lo explicaba ayer la subsecretaria, de 2001 a 2005, la producción total ha sido de 8.237.000 vehículos y la meta para el 2006 es de 1.725.000 vehículos, que darían en la suma de estos 6 años una producción total de 9.962.000 vehículos. Estamos hablando de 10 millones de automóviles y camiones, que representa 20% más que lo que se produjo en el sexenio anterior. De este total, de entre el 2001 y 2005, se han exportado 6.159.000 vehículos. La meta para este año es de 1.208.000, lo que daría un total de 7.367.000 vehículos, lo que representa un 18% más que en el sexenio anterior. México se convierte así, pues, en uno de los grandes países productores y exportadores de vehículos. Por favor, la siguiente. Todo esto representa hoy la producción de vehículos, la industria automotriz y de autopartes representa el 2.5 del Producto Interno Bruto, 16% del PIB manufacturero, 18% del personal ocupado en la industria manufacturera, 21% de las exportaciones manufactureras lo representa la industria automotriz y de autopartes. 3 de cada 4 automóviles que se producen en el país se exportan. De 2001 a 2005 México exportó más del doble de unidades de las que importó, y la venta en el mercado doméstico es ahora del doble de vehículos que en el sexenio anterior. Hoy va el presidente a una gira al estado de Sonora. Sería la gira 590 del sexenio, la 540 por el país, la 32 por el país este año, la 17 del sexenio por Sonora. Acabamos de estar ahí la semana pasada. Y la agenda para el día de hoy es el presidente sale a las 9 de la mañana rumbo al hangar. A las 9:25 inicia la gira. Son estos 3 eventos. A las 11:30 la inauguración de la planta Sonora Farming Technologies, Sociedad Anónima de Capital Variable. A las 12:40 visita al Centro de Diseño Industrial y Maquinado de Precisión, el CEDIMAP. Y a las 13:30 una comida con los sectores productivos del Estado. Después regresa, y a las 19:30 el presidente está aquí en la residencia oficial de Los Pinos. Los eventos en particular del día de hoy, por un lado está la producción de autopartes y componentes. La producción de autopartes alcanzará los 130.000 millones de dólares en el periodo 2001-2006. México se convierte en uno de los grandes exportadores de autopartes a nivel mundial. De este tamaño es la dimensión de la industria de los autopartes, 130.000 millones de dólares en el periodo 2001-2006, casi 50% más de la producción generada entre 1995 y el año 2000.
En particular esta planta que hace autopartes para integradas con la armadora Ford en Hermosillo. Esta tiene 16 prensas, 290 robots. Es una inversión privada de $250 millones y emplea de manera directa a 1.200 trabajadores y 1.500 de manera indirecta. Y el otro lugar al que visita el presidente es el Centro de Diseño Industrial y Maquinado de Precisión, que también apoya a la industria automotriz, hace investigación en términos de diseño industrial. El CONACYT ha apoyado por más de 500 millones de pesos a 223 proyectos automotrices en lo que va de este sexenio, y el apoyo de la Secretaría de Economía ha sido de 1.300 millones de pesos al sector automotriz, en particular del estado de Sonora. Este centro de diseño es una inversión mixta entre gobierno y sector privado de 12 millones de pesos y da trabajo a 75 entre directos e indirectos, a 75 personas. Se trata de un diseño de alto nivel tecnológico. El personal ocupado son ingenieros con altos niveles de calificación. Esa es pues Y antes de que pasemos a las preguntas, que a ustedes les gustan tanto, y a las respuestas que me veo obligado a dar cada mañana, quisiera plantear dos cosas. Por un lado, la Presidencia de la República se congratula y celebra el fin de una disputa que duró más de 15 años, originada por la imposición de derechos compensatorios al cemento mexicano que se exportaba a Estados Unidos. Con el acuerdo firmado ayer por los secretarios de Comercio de los Estados Unidos y de Economía de México, se establece también un incremento en la cantidad de cemento mexicano que se exporta a ese país. El acuerdo establece el compromiso de una cooperación bilateral para facilitar, promover y ampliar el comercio del cemento entre ambos países, y una mecánica por la cual habrá de eliminarse de manera total todos los aranceles sobre el cemento mexicano. Por este acuerdo se pasó de un arancel de $20 y tantos, solo $3 por tonelada, y hay un plazo ya fijo para ir en la brevedad eliminando todo tipo de arancel. Y por otro lado también celebra la Presidencia de la República el récord histórico de exportación que Pemex obtuvo al cierre de enero de este año, donde Pemex logró exportar $3,000 millones en la exportación en solo el mes de enero, que se trata de un récord. $3,180 millones en el mes de enero, exportando un promedio diario de 2,050,000 barriles entre Istmo, Maya y Olmeca, a una tasa promedio ponderado de la mezcla mexicana de $50. En el caso del tipo ligero Istmo, alcanzó los $57.28 el barril. En el caso del Maya, $47.55 por barril, y el extraligero Olmeca, $61.84 por barril, y la mezcla de la exportación mexicana, que llegó pues a los 2,052,000 barriles, está en los $50. Y son buenas noticias que queríamos compartir con ustedes. Sí, compañero. Buenos días, Óscar Oliver de W Radio. Por una parte, la cuestión de que si bien se resolvió lo del cemento, hay otra cuestión que la Organización Mundial de Comercio le da un revés a México con la cuestión de la fructuosa. Le da el fallo a favor a Estados Unidos, la posición del gobierno mexicano con relación a esta decisión. Y por la otra, lo de que el incidente que sucedió en la estación migratoria de Iztapalapa, por unos cubanos que pedían asilo político a México, si se podría revisar o podría considerar el gobierno mexicano dar asilo político y evitar en lo futuro este tipo de conflictos.
En el caso de la fructuosa, ayer la Secretaría de Economía fijó la posición del Gobierno de México, pero doy algunos elementos. Como es sabido, el órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio emitió el día de ayer un fallo en el que concluye que el impuesto adoptado por el Congreso de la Unión a la fructuosa proveniente de los Estados Unidos viola la legislación de ese organismo mundial. En consecuencia, México debe eliminar este impuesto establecido por el Congreso mexicano y permitir el ingreso de la fructuosa estadounidense sin mayor problema. México reconoce las resoluciones de los organismos internacionales a los que pertenece. Sin embargo, el fallo de la Organización Mundial del Comercio no resuelve para el caso de México el problema del azúcar y la fructuosa entre México y los Estados Unidos. México insiste y seguirá insistiendo en encontrar una solución integral que permita el ingreso de los excedentes del azúcar mexicana al mercado de los Estados Unidos, tal como está establecido en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. El Gobierno de México continúa abierto para encontrar una solución negociada, integral y benéfica para ambos países, y exhorta al Gobierno de los Estados Unidos a resolver este problema dentro del Tratado de Libre Comercio. De otra manera, pues, vamos a sujetarnos al acuerdo o a la resolución de la Organización Mundial del Comercio en esta materia en particular, pero al tiempo estamos insistiendo en la necesidad de un diálogo que resuelva el problema de manera integral, fructuosa, azúcar. Y respecto a lo que ocurrió el día de ayer en la estación migratoria de Ixtapalapa, también hay un comunicado de prensa de la Secretaría de la Gobernación. Cito, porque puede ser de su propio interés. El Instituto Nacional de Migración, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, informa que un grupo de cubanos realizó ayer una protesta en la estación migratoria de Iztapalapa en demanda de no ser repatriados a su país. No leo lo demás, simplemente que la Secretaría de Gobernación habrá, a través de el coordinador de control y verificación del Instituto Nacional de Migración, Tonatiu García Castillo, de presentar este día ante la agente del Ministerio Público Federal una denuncia de hechos en contra de quien o quienes resulten responsables por los delitos a los que hubiera lugar, y no está contemplado de ninguna manera, en este caso, el asilo político. Vanessa. Gracias, buenos días, Rubén. Yo quisiera saber si la Presidencia de la República apoya al Secretario del Trabajo, luego de que no solo el sindicato, los mineros, sino también ya la UNET y otras organizaciones exigen su renuncia, si están de acuerdo con esto o qué responden, y bueno, ¿qué van a hacer si el presidente va a aceptar darles una audiencia o establecer un diálogo con ellos, porque dicen que no aceptarán ya hablar más con el secretario del Trabajo, sino directamente con el presidente Vicente Fox, y pues, tomarán las medidas que ellos crean correspondientes hasta que sean, tengan solución sus demandas? Gracias. La Presidencia de la República apoya de manera absoluta la gestión de Francisco Salazar a cargo de la Secretaría del Trabajo. El nombrar o remover a un secretario de Estado es atribución exclusiva del Presidente de la República, y haríamos un llamado a las dirigencias sindicales que se manifestaron en el sentido de descalificar la interlocución, un llamado a la tolerancia, al respeto, al diálogo político. Estamos en una democracia. Esos tiempos de las descalificaciones autoritarias son expresiones de otros tiempos, y esperaríamos de ellos el respeto a las instituciones, y el gobierno extiende la mano y siempre está abierto al diálogo.
Hoy se van a manifestar, va a haber manifestaciones de diversas organizaciones sindicales exigiendo la cabeza del secretario del Trabajo por la intromisión, según ellos, de la presidencia de la República en cuestiones sindicales. Quisiera yo que me abordaran más sobre eso. Sí, de ninguna manera, reitero, la Presidencia de la República no ha intervenido en la gestión del Sindicato de los Trabajadores Mineros. La propia Comisión de Vigilancia del sindicato, elegida por la Asamblea General del mismo, es la que, ante evidencia de corrupción de su dirigente, destituyó, conforme a los estatutos, a su dirigente. La Secretaría del Trabajo simplemente tomó nota de esta decisión de este órgano del sindicato minero y en ese sentido actuó en consecuencia. Dos, insisto, no estamos en la época de la Revolución Francesa, no hay que pedir la cabeza de nadie, hay que dialogar, hay que abrir en el ámbito de la democracia que hoy vivimos en este país, de la cual gozamos. Hay que ser tolerantes, hay que ser respetuosos de las instituciones, hay que actuar en el marco de la ley. La manifestación, si algunas organizaciones del movimiento sindical mexicano consideran que ha lugar, nosotros la habremos de respetar, pero no deja de extrañar a la Presidencia de la República que se salga a la defensa de un dirigente que está acusado hoy de probable actos de corrupción, en la defensa de una gente acusada de corrupción. El movimiento obrero debe de defender a los trabajadores de este país, no a presuntos delincuentes. Concretamente en el caso de la fructosa, se va entonces a recomendar al Congreso que revira, que da paso atrás al impuesto. Se ha hablado de imponer otro impuesto bajo otra figura, pero que haría lo mismo, entonces todavía da para... Y en cuanto a los conflictos con los líderes sindicales, ¿esa es una consecuencia de la falta de reforma laboral? No, en el segundo de los casos, no. Todas estas manifestaciones o estos señalamientos que ha hecho algunos dirigentes, no el conjunto del movimiento obrero mexicano, algunos dirigentes de algunas organizaciones, no tiene que ver con la propuesta de reforma laboral, son una discusión puntual respecto a lo que ocurre ahí con el sindicato de los mineros. Y a la primera de las preguntas, es en el sentido que tú lo dices, las precisiones técnicas las hará, están de hecho contempladas en el texto, en el comunicado de ayer de la Secretaría de Economía, pero la decisión del Gobierno de México es de respetar y acoger la resolución de la Organización Mundial del Comercio y sujetarnos a la misma. Alfredo Carlos. Sí, gracias, señor Rubén Aguilar, buenos días. Parece extraño que la Secretaría del Trabajo no conociera que una comisión de vigilancia de un comité ejecutivo de un sindicato, pues no puede destituir a un secretario general, y que esto se haya hecho 2 días antes, esa toma de nota 2 días antes de la explosión de Sabinas, por un lado, y por otro lado, quiero saber qué opina la presidencia a este respecto, de esa destitución. Y por otro lado también, pues de cuándo acá la PGR establece averiguaciones previas y dictamina y persigue a líderes corruptos. Pues tú lo has respondido, eso hace la PGR. Pues con denuncias que se presentaron en la PGR de propios dirigentes sindicalistas, está haciendo la investigación correspondiente. Y en el estatuto del sindicato otorga a la Comisión de Vigilancia precisamente esa autoridad, de que en caso de denuncias, hay una denuncia de 2.800 trabajadores acusando de actos de corrupción a su dirigente, y la Comisión de Vigilancia del sindicato, por estatuto, está facultada para retirar al dirigente acusado y nombrar a un interino. ¿Qué es lo que hizo la comisión? Y la Secretaría del Trabajo solo dio cuenta, tomó nota de esa decisión.
Carlos. Rubén, buenos días. Gracias por darme la palabra. Ahora sí. A tiempo, siempre la pides al final, ya cuando me voy. La puedes pedir a la mitad y no pasa nada. Ahora ya lo sé. 3 preguntas. La primera, quisiera que me explicaras cómo mides el grado de corrupción. Ayer mismo decías que hay evidencia de corrupción en grado extremo cuando hablas de Napoleón, pero cuando hablas de tu homólogo Francisco Ortiz, pues dices que habrá que investigar. Ahí no también hay corrupción. Quisiera saber cómo es que me explicas tú cómo mides esa corrupción. En los 2 casos, si lees la estenográfica del día de ayer, digo que si es el caso, habrá que investigar. Las acusaciones contra el dirigente sindical también son presuntos actos de corrupción. Hay evidencia de $55 millones de un fideicomiso que suspendió, y eso es público y está en la prensa y en la discusión nacional. Si hay evidencias también en el caso de Francisco Ortiz, habrá que investigar. En ambos casos son la culpa hay que probarla, y todo mundo es inocente mientras no haya pruebas de la culpabilidad. Hay evidencias en el caso de Napoleón Gómez Urrutia, planteada por la propia Comisión de Vigilancia y la denuncia de 2.800 trabajadores. La segunda pregunta. El señor Antonio Navalón se está diciendo que él puede hacer el nexo con varios gobernadores y que tiene la relación con el señor presidente Vicente Fox. ¿Avalan al señor Antonio Navalón como un interlocutor entre el presidente y gobiernos de los estados? Pregúntale al señor Antonio Navalón sobre sus declaraciones o esta supuesta capacidad de relación. La Presidencia de la República o las autoridades de la República reconocen al señor Navalón como un representante de una empresa española en México, que tiene un periódico, que tiene una radio, que tiene una casa editorial. Eso es todo. Y la tercera pregunta. En un diario de comunicación sale hoy que existen células chavistas que están apoyando al señor López, como tú lo señalas. Esta aparición de estos grupos de la llamada izquierda ameritan que sea un asunto de seguridad nacional y el señor López pudiera ser sancionado por este apoyo que recibe de Venezuela. Conozco la nota que viene hoy en un periódico de la Ciudad de México. El gobierno de la República no tiene ninguna evidencia de esa intervención del gobierno de Venezuela apoyando a un partido en lo particular e interviniendo en el proceso electoral, pero si alguien tiene elementos habría que hacer la denuncia, los órganos del Estado mexicano correspondientes hacer la investigación y actuar en consecuencia, pero reitero que la Presidencia de la República no tiene evidencia alguna de esa afirmación que hace hoy un periódico. La Presidencia no tiene evidencia alguna. Si alguien la tiene, que recurra a los órganos correspondientes, haga la denuncia, se investiga y se actúa en consecuencia. Ahí atrás, por favor. Después, Erika. Gracias, buenos días. Sí, Rubén, preguntarte si el gobierno federal está dispuesto a asumir los costos políticos de todo este asunto que se ha generado en torno al sindicato minero, sobre todo porque ahora resulta que la mayoría de dirigentes seccionales pues sí respaldan a Napoleón Gómez Urrutia, y sobre todo por estas protestas, porque finalmente son en contra de actos del representante del gobierno federal, que es el secretario del Trabajo. El gobierno de la República está dispuesto a asumir cualquier costo en respeto al Estado de Derecho, cualquier costo en respeto a la construcción de la vida democrática en este país, cualquier costo para superar las viejas prácticas políticas sindicales de este país. Erika. Rubén, buenos días. Me gustaría saber si
para la Presidencia de la República no es momento de redefinir el sindicalismo en México en vista del conflicto que se ha presentado en el Sindicato de Mineros y para evitar que se convierta el sindicalismo en una moneda de cambio durante los procesos electorales. La transformación del propio de la propia estructura sindical toca a los sindicalistas. El gobierno de la República le toca aplicar las leyes vigentes en la ley del trabajo, en las leyes emanadas de la Constitución de la República. La transformación del sindicalismo toca a los propios sindicalistas. Es su tarea, no puede intervenir el gobierno de la República. La Presidencia de la República no se dejará nunca chantajear por nadie. Sí. Rubén, buenos días. Te quiero preguntar si el gobierno federal va a ir ahora sí en serio en contra de la corrupción de los líderes sindicales, porque, bueno, es la excepción este caso de Gómez Urrutia, ya que hay denuncias, por ejemplo, del sindicato de la disidencia magisterial en contra de Bester Gordillo por igual prácticas corruptas, enriquecimiento ilícito, que datan del año pasado, el 2004, no recuerdo bien, y han quedado en el archivo. ¿Debe poner los líderes sindicales que tienen cola que les pisen sus barbas a remojar? Mira, voy a responder esta última, en razón a ese tema, ya dije todo lo que tenía que decir, ya no voy a hacer ningún comentario. Una diferencia sustantiva. La comisión de vigilancia de este sindicato en particular es quien hace la denuncia y quien destituye a su dirigente sindical. Si ocurriera en el sindicato del magisterio o cualquier otro sindicato que la propia estructura sindical destituye a su dirigente y inicia un proceso y recurre a las instituciones del Estado para que se inicie el proceso de investigación con las pruebas que ellos han presentado, habremos de actuar en consecuencia. Algo que no sea esto que ya respondí, compañera. Iztapalapa, gracias. De Iztapalapa, ¿qué pasa en Iztapalapa? Este no es el primer caso, ya se han dado muchos en varias estaciones migratorias, pero es recurrente en Iztapalapa. ¿Qué opinión tiene? Principalmente son los cubanos, pero ha habido otros casos. ¿Qué está pasando en esta estación migratoria en particular? Las estaciones de migración, como ustedes saben, no son estaciones policíacas. El personal en las estaciones migratorias no está armado, porque no se trata de una encarcelamiento, sino se trata precisamente de un espacio de estancia mientras regresan o son regresados a sus países. Hubo una acción violenta de un grupo de quienes estaban en esa estación y bueno, se tuvo que recurrir a la policía a solicitud en la dirección de la estación migratoria de Iztapalapa, pero no hay armas en los vigilantes en las estaciones migratorias. Seguramente a partir de estos hechos habrá que hacer alguna reconsideración para elevar los niveles de seguridad, pero, insisto, sin armas. No se trata de una estación policíaca. Muchas gracias, muy amables. Nos vemos. Hasta luego.